Y seguimos con más encuentro informativo y en este caso estoy acompañada porque es lunes, llegó el momento de hablar de política nacional. Así es la columna, ¿o no, Néstor? Buenas Sí, de noches. actualidad, de noticias. Buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, iniciando una nueva semana con lindo clima y muchas cosas que pasan, ¿no? La semana pasada, muy particular. Yo diría que la semana pasada fue la semana del Papa y del Papirulo. Sí, del Papa y del Paparulo, porque fue noticia el Papa, la elección del Papa, León XIV, un latinoamericano, un peruano, aunque nacido en Estados Unidos por opción y porque vivió más de 40 años en Perú, optó por Perú y definió muy claramente en estos primeros días su línea de trabajo. La eligió al elegir el nombre, León XIV, en recuerdo de León XIII. El Papa que se conoce en la historia de la Iglesia como el que habló de la dignidad de los trabajadores en la encíclica Rerum Novarum en 1891. La dignidad del trabajo, la dignidad de los trabajadores, el salario justo, la necesidad de que el Estado actúe frente al poder económico, aunque no lo llama así, dice a los empleadores, en un momento en que, bueno, ya varios años de revolución industrial, existía los obreros, los trabajadores asalariados, como cosa nueva en el mundo a partir de esa revolución industrial. Y el Papa definió claramente eh, la dignidad de los trabajadores y la justicia social. Y ayer en su primera alocución pública y hoy en una conferencia de prensa, el Papa habló muy fuerte contra la guerra. Nunca más la guerra, dijo casi gritando. Nunca más la guerra, ni en Ucrania, ni en Gaza, ni en ningún lugar del mundo. Nunca más la guerra. Y hoy en conferencia de prensa hizo comentarios muy interesantes respecto a la información, a la necesidad de que el pueblo esté informado con información veraz para poder tomar sus propias decisiones. Interesante las primeras cosas que dice Robert Prevost en su condición de Papa León XIV. Pero además del Papa hubo cosas en Argentina y cosas de paparulo. Sí, el paparulo, uso un término que usaba mi papá cuando se enojaba mucho, insultaba, ese era el término más fuerte que usaban, no el lenguaje que hoy usa el presidente de la nación. Bueno, pero paparulo, porque realmente lo que vimos la semana pasada y en las últimas horas es asombroso. Para la derecha, el gran desastre fue la caída del proyecto Ficha Limpia. Les explotó y les ensució todo. La Ficha Limpia resultó un bochorno para esa derecha que se acusa entre el macrismo y Milei. ¿Quién tiene la culpa de la caída del proyecto de ley? Que consideraban asegurado y que estaba destinado directamente a la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner, como se vio en los titulares y en todo el discurso posterior a la sesión en el Senado. Dijeron, zafa Cristina. Quiere decir que el proyecto era para Cristina y para proscribir a Cristina. Bueno, pero esa acusación cruzada con argumentos insólitos, el argumento del ministro jefe de gabinete Franco, cuando dijeron que Milei había hecho un acuerdo con Rovira de Misiones para que los dos senadores misioneros voten en contra del proyecto, a Franco no se le ocurrió mejor idea que decir, no, si el presidente de la nación no tiene ni el teléfono de Rovira. Insólito que el presidente de la nación no tenga o no pueda conseguir el teléfono de un dirigente político de la trayectoria de Rovira. Así que, bueno, pero además, en un discurso, en un foro de empresarios, sacó una teoría insólita. Dijo que los trabajadores, bueno, hizo un análisis entre comillas, de la historia de la moneda, el surgimiento de la moneda. Y ahí plantea
que son los trabajadores los que compran dinero a los empleadores cuando trabajan. Realmente insólito. Y con esto pretende, y dijo, con esto destruyo la teoría de la explotación. Porque en todo caso serían los trabajadores que explotan al capital, a los empresarios. Realmente descabellado. Bueno, pero esto dijo el presidente. Ya la idea de salario la elimina y dice, son los trabajadores los que compran dinero a las empresas. Bueno, insólito. Y ahora pretende explicar eso que ellos consideran el fin de la Argentina prácticamente, porque parece que el proyecto de ley de ficha limpia hubiera sido la llave al paraíso. Bueno, eso se les cayó y entonces están dedicándose a ese debate, a esa discusión. Mientras tanto, y lo más grave, ataca el salario. Las últimas horas establecieron el salario mínimo vital y móvil. Se había reunido el Consejo del Salario y no había llegado a un acuerdo entre empresarios y trabajadores, o los representantes de las cámaras empresarias y los representantes de los sindicatos. Los sindicatos pedían un haber mínimo de 750.000 pesos, un salario mínimo de 750.000 pesos, los empresarios estaban en 300.000. Bueno, no hubo acuerdo y como en las oportunidades anteriores durante este gobierno, el gobierno fijó los valores. ¿Cuánto? Un aumento de 5.000 pesos por mes. 308.000 pesos el salario mínimo. Salario mínimo para trabajar 48 horas semanales, es decir, es para los que no tienen un convenio colectivo de trabajo, para los convenios rigen otros valores. Entonces, la política del gobierno es reducir salarios y lo hizo en el caso concreto de los empleados de comercio. Los empleados de comercio tuvieron paritarias y habían establecido un aumento de algo más del 4%, tampoco era nada exagerado, pero un aumento que mantenía el valor del salario, el valor del ingreso. El gobierno no homologó esa paritaria. No homologa acuerdos paritarios, es decir, acuerdos entre las empresas y los trabajadores superiores al 1% mensual. Entonces, este gobierno que se dice libertario y habla de la libertad para los grandes capitales, pero no ni siquiera para acordar salarios. Interviene muy fuertemente en el achatamiento de los salarios de los trabajadores. No sé cuál es la libertad. El libre mercado. Libre mercado para todo menos para fijar salarios. Realmente llama la atención. Así que, bueno, son algunos de los temas en esta semana. Agregar que el domingo hubo elecciones en 4 provincias, en realidad sin mayor trascendencia nacional, importantes para esas provincias, se eligieron legisladores. En los 4 casos ganaron los oficialismos provinciales, 2 de origen radical, 2 claramente provinciales, sin mayores diferencias respecto a lo que había sido la elección anterior. O sea, no cambia en nada el mapa electoral. Claro, desde la derecha dicen, bueno, perdió el justicialismo. Sí, sacó más o menos la misma cantidad de votos que en elecciones anteriores que en la elección anterior en esas provincias. Así que las 4 provincias representan el 8% del padrón. El dato más significativo es que votó poca gente. Entre el 50 y el 60% de los empadronados fueron efectivamente a votar. Así que es un dato de poco interés en la votación. El próximo domingo, elecciones en la ciudad de Buenos Aires. Para legisladores de la ciudad de Buenos Aires, eso
sobre eso hay mucho en los medios de Buenos Aires que, bueno, nos invaden y sobre lo cual se va a hablar mucho. El dato de esa elección nacional ahora es, o el dato que aparece en los medios, es la pelea entre la Libertad Avanza y el macrismo. En realidad, la Libertad Avanza con un candidato oficial, el señor Adorni, y Marra, que va por fuera de la Libertad Avanza, y el macrismo, que también va con la lista oficial del PRO, de los Penato, y también va el ex jefe de la ciudad de Buenos Aires, el ex jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que fue candidato a presidente y ahora se me borró el nombre. Somos dos. Bueno, el asunto es que, bueno, parece bien posicionado el candidato del peronismo, aunque de origen radical, Leandro Santoro. Bueno, son los temas de estos días, por eso digo, me parece que en la última semana y en las últimas horas se está viendo en forma increíble las actitudes y las ideas del presidente de la Nación, que le dedica horas a entrevistas en un streaming con sus amigos, 6 horas en una entrevista, hoy también con una señorita que resulta ser muy amiga, bueno, para decir cosas como estas. No existe el salario. Los trabajadores le compran dinero a los empresarios con su trabajo. Mire usted. Muchísimas gracias, Néstor. Nos reencontramos el lunes próximo. Nos vamos a compartir un corte y en un ratito seguimos con más encuentro informativo.